Bien, hola a todas y todos. Son ya las 6 acá en Ecuador. Quería primero preguntarles si se escucha bien, a ver si me pueden responder. Mientras tanto voy a seguirles conversando un poquito de la escuela y así alguien que me ayude comentando si el audio está bien. Bueno, la idea de la escuela política animalista, Animalismos desde el Sur, se inscribe en el marco de la continuidad de una serie de formaciones teórico-políticas que hemos desarrollado desde ADLA. Bueno, qué bien que sí se escuche, gracias, Lisette. Em, entonces, esta serie de formaciones de orden político tienen el sentido de problematizar la cuestión animal desde los pueblos de Abya Yala. Esa es la principal apuesta político-ideológica que nosotros llamamos animalismos desde el sur, o la apuesta por un animalismo decolonial, anticapitalista, que pueda concebir en su entramado societal los clivajes de etnia y de clase que atraviesan a la región, a nuestra América Latina. Y esto surge principalmente de un vacío que encontramos en la teoría y en la práctica política animalista, en el caso ecuatoriano, y es que las organizaciones internacionales han influenciado bastante las prácticas y el accionar político, y en especial ubicamos un vaciamiento muy preocupante en términos teóricos. De esa manera se importan permanentemente las dinámicas de activismo anglosajón, incluso con nombres anglosajones, ¿no? Y con ello no estamos minimizando el trabajo que puede hacer de Animal Safe Movement, de Anonymous for the Voiceless, pero sí nos parece importante problematizar qué tan pertinentes son estas formas de activismo por un lado, y por otro lado sí mirar críticamente a las dinámicas ONGistas del activismo profesional y eficaz que pretenden implantarse en la región. De esa manera nosotros como colectivo ADLA buscamos aportar a una teoría crítica animalista que pueda pensarse desde los márgenes. Bien, entonces con ello vamos a empezar. Hola a todos y todas, a todes, gracias por unirse. El tema de esta primera escuela, de esta escuela, el tema de esta primera clase era pensar un poco las dinámicas estatales, las estatalidades, desde una lectura animalista. Entonces voy a abordar varios elementos. La idea y la estructura del encuentro es trabajar estos temas una hora más o menos. Dejar ojalá tiempo para una buena problematización, un debate, ojalá rico con ustedes. De todos modos, estas clases se van a quedar guardadas, así es que agradecemos también que las difundan. Así es que en ese sentido vamos a comenzar. Particularmente es importante señalar nuestra posición frente al marxismo como teoría, y es que nosotras nos distanciamos del fundamentalismo teórico o lo que se conoce en la literatura como principalismo. Y el análisis da cuenta de esta relación de orden dogmática con la teoría, que parte casi de un presupuesto transhistórico. Principios normativos de la teoría, en este caso marxista, no se pueden cuestionar. Tanto se presupone una lectura correcta, revolucionaria y verdadera. Esto tiene mucho que ver con las corrientes de orden estalinista y todo el proceso de bolchevización de los partidos comunistas en América Latina. Y es que básicamente se importa un marxismo eh, cual recetario, ¿no? Eh, puede tampoco atender a las dimensiones particulares de la región.
en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de Mariátegui para pensar un marxismo latinoamericano. Una introducción que queríamos hacer en el sentido de cuestionar esa, esa lectura, en nuestra opinión, cuasi trascendental, en un sentido ese del marxismo, y en especial el contenido de esta clase nos interesa la idea del sujeto único de la historia, es decir, el proletariado como el único agente de cambio que tiene cierta atribución y necesidad histórica, eh, lo cual implica incluso insertarse en una revolucionaria, es decir, presuponer que la, la consecución de la clase histórica privilegiada en el sentido revolucionario obedece a teleológico, es decir, un movimiento que en sí mismo la historia va a dar. Mismo estoy viendo que se está trabando. Veamos qué podemos hacer. No sé si a las demás personas igual se les está trabando. Si no hay buena, porque yo tengo buena conexión acá. Me pueden comentar si está bien la conexión, si se escucha bien o si... Acá Carla, Andy, cuenta que también se está trabando. Ah, se está trabando. Mm, entonces, porque quiero ver cómo estamos. Y es totalmente inteligible. Mm, veamos qué puedo hacer porque realmente se supone que está bien el enlace. Me decían por ahí que ya se estaba estabilizando un poco. Mm, em, se me ocurre que puedo... Bueno, Carla acá comenta que ya se escucha mejor. Estos son los problemas de la conexión. Voy a continuar y en todo caso voy a estar pendiente ya. Entonces, en síntesis, solo quería comenzar con eso, es decir, cuestionando esta visión estalinista del marxismo, en donde se presupone una lectura cuasi religiosa de los planteamientos de Marx. Porque lo que vamos a hacer en este trabajo es ampliar muchas de las categorías que utilizó el marxismo. Bien, entonces esta primera parte tiene como sentido, como propósito, apuntalar ciertas consideraciones marxistas sobre el Estado. Así es que voy a proceder con eso para luego entrar a sociologizar la categoría de especismo. Bien, me alegra que ya esté mejor. Entonces, es importante entender que Marx, en el joven Marx, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, se pelea con la idea del espíritu absoluto y lo que en síntesis plantea es que las condiciones jurídicas y las formas políticas no obedecen, como planteaba Hegel en la fenomenología del espíritu, al desarrollo general del espíritu humano, sino que están ancladas en las condiciones materiales de vida. Entonces, es importante esto porque esto supone entender que las relaciones sociales de producción responden a las fuerzas productivas materiales del momento. En ese sentido, la estructura de la sociedad sería como el cimiento de estas relaciones sociales de producción. Sobre esta estructura económica, sobre los modos de producción,
del capital se construye la dimensión jurídica y política. En esta dimensión jurídica y política es en donde va a operar el Estado. Entonces, el sentido del Estado desde esta lectura marxista, y acá sí no quiero caer en el monolitismo de la teoría, sino sí referirme particularmente a Poulantzas y a Bob Jessop, porque hay diferentes lecturas marxistas sobre el Estado. Hay un poder de clase, es decir, a través del Estado, en relación a la contradicción capital-trabajo, la burguesía asegura la continuación de las relaciones sociales de producción. Es decir, el Estado operaría un, em, como un dispositivo a través del cual se perenizan las estructuras económicas de la sociedad. En última instancia, el Estado funcionaría como un aparato de dominación política. Bien, entonces el capital es la potencia económica de la sociedad burguesa que lo domina todo. Y en ese sentido, el controlar el trabajo a través del salario y de la relación que se establece en términos de dominación política, es posible la explotación económica. Es importante sentar estas bases porque Marx, en la teoría del valor trabajo, lo que hace es desarrollar ciertas nociones que nos van a permitir considerar a los animales no humanos dentro de las dinámicas productivas del capital. Bien, entonces Marx, en el sentido de su idea de la enajenación del trabajo, plantea que no solo en categoría, sino también en una realidad, es el medio para crear la riqueza en general y como determinación ha dejado de adherirse al individuo como una particularidad suya. Este estado de cosas alcanza su máximo desarrollo en la forma más moderna de la sociedad burguesa. Esto da cuenta de el robo que hay detrás del trabajo, en el sentido de que el trabajador, en la medida de la explotación económica, no es dueño de lo que produce. Esto va a ser particularmente importante para entender la cuestión animal. Bien, entonces vamos a seguir. Lo importante en este primer apartado es entender que el Estado, desde esta perspectiva marxista, daría continuidad a las relaciones sociales de producción que posibilitan la explotación económica. Ahora, este poder de clase a través del cual opera el Estado tiene dos dimensiones, al menos. La una es la ideológica y la otra es la política. Nos interesa pensar el especismo, por tanto, en términos ideológicos. Entonces, ahora voy a, dejado ese presupuesto teórico asentado, entrar al tema del especismo. Y es que nosotros vemos y nosotras que en el caso de los animalismos anglosajones, y si vemos cómo se desarrolla la categoría de especismo por Richard Ryder en 1970, quien era un psicólogo social, comprendemos que el especismo históricamente desde sus inicios se ha concebido como un prejuicio. De hecho, Singer en Liberación Animal retoma la categoría de Richard Ryder y lo define como un prejuicio o como una actitud desfavorable hacia los animales no humanos por su condición de especie. No voy a alargarme mucho aquí porque lo que interesa es que todo el desarrollo que ha habido en torno al especismo, me refiero en términos de la ética, en el campo de la filosofía, derecho, se han limitado a pensar al especismo en términos de discriminación, lo cual ha sido favorable en el sentido en el que permite visibilizar el tema de considerar al especismo como un prejuicio o actitud individual, es que de alguna manera omite la dimensión estructural que conllevaría considerar al especismo como una ideología. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco intentar acceder a esta noción de especismo en términos más estructurales,
Previo a ello, tan solo quisiera mencionar que Tom Reagan, en su perspectiva deontológica del derecho, ya comienza a criticar la explotación institucionalizada de los animales no humanos. Aún así, tanto Reagan como Singer con su idea del principio de igualdad y Reagan con su idea de los animales como sujetos de una vida, en mi opinión, no son capaces de dar cuenta de la economía política detrás de la explotación animal, que es un poco lo que queremos hacer ahora. Entonces, lo importante es que, a ver, ahora Frarum nos dice congelado, no sé cómo está para las demás compes el video. Este tema de la conexión es un rollo, pero no sé si me quieren comentar cómo, si se está escuchando. ¿Se escucha o está congelada la pantalla? Vamos a ver. Nos piden que refresquemos la página. Ahora se escucha mejor. Ya, chévere. Gracias, Ilanit. Esperemos que no dé muchos problemas. Bien, entonces, en síntesis, el problema de concebir al especismo como un prejuicio o actitud individual es que se escinde, se obstruye esta dimensión. Gracias. Tenemos que acomodarnos a estas dinámicas nuevas de, del- de la tecnopolítica en este caso. Es que omite esta dimensión más estructural de la condición animal. Entonces, dicho eso, conviene partir de el- la consideración teórica de que cuando uno desconoce causas estructurales, en este caso la dimensión institucionalizada de la explotación animal, chévere, gracias, Mireya. eh, se puede natural y normalizar la opresión, incluso aunque se señalen, aunque se señale una forma de dominación como actitud o prejuicio individual. Entonces, es importante en ese sentido situar el especismo en síntesis como, como un despliegue estructural a través del cual se domina, se instrumentaliza y se explota a los animales. Voy a volver sobre esas tres categorías, pero eso en síntesis es lo que queríamos plantear ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros definimos el especismo como una estructura de pensamiento-acción, es decir, un esquema de juicio práctico de aplicación universal, es decir, sí tiene una dimensión cognoscitiva el especismo, esto no queremos negar. Aún así, adquiere su fase más aguda en la modernidad capitalista occidental. Es allí donde reposan las dimensiones más estructurales del especismo. Y eso vamos a verlo más adelante con guías y adquiere su capitalista particularmente porque la explotación de los animales se vuelve total. La, la razón instrumental y la objetivación del otro es profundamente funcional al capital. Y en ese sentido, la economía política de la explotación animal va a implicar, recuerden al principio, cuando trabajábamos a Marx, que ciertas formas jurídicas favorezcan las relaciones sociales de producción. Es en ese sentido en el que el hecho de que los animales no humanos sean considerados propiedad es profundamente funcional al capital, es decir, hay un correlato jurídico de la explotación animal y es el estatus de propiedad animal. Bien, continuar. Entonces, esa sería como la síntesis que quisiéramos hacer en torno al Estado y al especismo. Entonces, resumiendo, el Estado sería concebido como un aparato de dominación de clase a través del cual la burguesía
asegura la continuidad de las relaciones sociales de producción que tienen como sustento la explotación económica de los trabajadores a través del robo permanente de el plusvalor que genera el trabajo. Esta es la principal contradicción entre el capital y el trabajo. Unos que ostentan los medios de producción y otros que tienen su fuerza de trabajo eh, para sobrevivir. En ese sentido, la categoría de enajenación es importante, que en síntesis da cuenta de que el trabajador no obtiene la totalidad de su trabajo. Entonces, la idea es que si nosotros consideramos una teoría animalista del Estado, tendríamos que ver de qué forma se entrecruza teórica, analíticamente y también políticamente esta noción de estatalidad, esta noción del Estado como aparato de dominación de clase, con la idea del especismo en términos estructurales. Entonces eso es lo que en lo que vamos a entrar ahora y, y cualquier problema de conexión avísenme a ver si hacemos una pausita. Entonces, hay una relación que se ha trabajado ya desde hace algún tiempo. Jason Rival, Bob Torres, Bárbara Noske, y es la relación entre el capital, trabajo y la especie. Entonces, esto supone problematizar el lugar que tienen los animales no humanos en las dinámicas productivas del capital, lo cual nos permitirá entender la configuración de lo que hemos llamado estado especista. Bien, entonces, en ese sentido, es importante situar a los animales no humanos y partir de ellos como grupos oprimidos o grupos subalternos, si se quiere, retomando la noción de Gramsci, en donde se parte del reconocimiento de que hay un poder sobre, es decir, que hay un grupo privilegiado que institucionaliza la explotación y la marginalización, lo cual supone un despliegue de la violencia contra un grupo explotado. Ahora, lo importante de esta categoría de grupo oprimido o de subalternidad es que permite incorporar a los demás animales, como les comenté, características físicas, culturales, por privilegiado, a un sistema social que institucionaliza su explotación, marginalización y lo hace vulnerable a la violencia. Bien, entonces vamos a continuar. Disculpen el tema de la conexión, sí es un rollo. Bien, entonces teníamos dos concepciones de los animales para la dinámica productiva del capital, y es, por un lado, como formas vivas de tecnología o biotecnología, y la segunda como mercancías vivas superexplotadas. Esto desde la perspectiva de Bob Torres. Ahora, lo interesante es que Marx, en su teoría del valor trabajo, gracias Alberto, qué bacán, esperemos que siga bien. Em, Curiosamente, piensa el lugar de los animales no humanos en las relaciones sociales de producción, y lo que hace en síntesis cuando uno vuelve sobre estos textos es ubicar a los animales no humanos tanto como capital fijo como capital variable, o incluso como mercancías. Entonces, ahora mismo voy a leerles una pequeña frase de Marx en donde se alude a los animales no humanos, especialmente a los llamados ganado, como instrumentos de producción o como mercancías. Entonces dice, el valor de la fuerza de trabajo, como el de toda mercancía, se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su reproducción. El hecho de que esta cantidad de trabajo dependa del valor de los medios de vida necesarios para el sustento del obrero, siendo por tanto igual al trabajo necesario para la reproducción de sus propias condiciones de vida. Es característico de esta mercancía, de la fuerza de trabajo, pero no más característico que el hecho de que el valor del ganado de carga se determine por el valor de los medios de vida necesarios para su sustento, y consiguientemente por la masa del trabajo humano necesario para producirlos. En ese sentido, es importante
Que bueno, ahora ya está bien la conexión, me dice. En ese sentido es importante ubicar a los animales no humanos dentro de un lugar nodal, clave en el desarrollo del capitalismo. Y es algo que usualmente no se ha problematizado. David Niebert ha trabajado mucho el tema desde el materialismo histórico, pero aún así no se explicita bien. En especial, por ejemplo, en América Latina, los terratenientes eh, ocuparon un rol fundamental en la configuración de los estados-nación. Y detrás de los terratenientes había fuertes relaciones interespecie que suponían explotación animal. Entonces, esta historia antropocéntrica omite este lugar sustantivo que han tenido los animales no humanos en el desarrollo del capitalismo. Entonces, en síntesis, esta parte un poco lo que quiere decir es que los animales no humanos pueden ser considerados tanto máquinas para producir como materia prima e incluso, y lo más problemático, lo que vamos a entrar en poco tiempo, es como trabajadores, utilizando la categoría de proletarización animal. Volviendo sobre la idea de capital fijo, capital circulante, Marx plantea un buey considerado como ganado de labor es capital fijo. Si se le mata para comerlo, ya no actúa como medio de trabajo y deja de ser por tanto capital fijo. El ganado considerado como ganado de labor es capital fijo, considerado como ganado de matanza es materia prima, destinado en último resultado a entrar en la circulación y actúa por tanto no como capital fijo sino como capital circulante. Entonces, en este apartado Marx claramente sienta el lugar de los animales no humanos en las dinámicas productivas del capital, tanto como mercancía como instrumento de trabajo. Ahora, es importante plantear acá que a los animales no humanos se les extrae la totalidad de su vida. Y a eso es a lo que nos referimos con proletarización animal, es decir, la sustracción total de su vida no solo pasa por eh, que sean considerados mercancías y que generen bienes, como bienes entre comillas, como leche, huevos, sino incluso su propio cuerpo es utilizado como, siguiendo a Marx, materia prima, es decir, como capital circulante. Entonces, tienes por un lado el rol de los animales en el capital como circulante, es decir, como materia prima, como cadáveres para alimentarse, y como capital fijo en el sentido de ganado de labor, ganado entre comillas, ¿no? Ahora, lo interesante es que si buscamos diferencias entre los animales no humanos y la clase trabajadora, es que los animales no humanos están sujetos a la totalidad del sistema productivo, es decir, ellos no salen en ningún momento a sus casas, no hay separación entre la casa y el trabajo. Y luego otro elemento sobre el que voy a volver, y no me voy a quedar mucho tiempo, pero sí conviene toparlo, es que según la ontología social del trabajo de Marx, los animales no humanos no poseen intencionalidad subjetiva. Ese último elemento sería el que, en términos teóricos, no permitiría, desde una lectura ortodoxa del marxismo, situar a los animales no humanos como parte de la clase trabajadora. En la medida de, vamos a leer esta cita de Marx sobre el arquitecto y la abeja, de la mentalización del trabajo, es decir, la dimensión cognoscitiva que hace el trabajador para transformar a la naturaleza. Bien, entonces, a continuación voy a leer este apartado que es importante de Marx, donde dice, partimos del supuesto del trabajo plasmado ya bajo una forma en la que pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la construcción de los panales de las abejas podría avergonzar por su perfección a más de un maestro de obras. Pero hay algo en el que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro.
Al final del proceso de trabajo brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero, es decir, un resultado que tenía ya existencia ideal. Entonces, esta noción exclusivamente humana del trabajo pasa por la idea de intencionalidad subjetiva. Ahora, uno se preguntaría si esto es una condición necesaria para considerar a los animales no humanos como parte de la clase trabajadora. Y una salida teórica interesante que hace Clark em, es considerar al trabajo en su dimensión más, más básica, y es como el proceso metabólico mediante el cual se transforma la naturaleza. Y partiendo de esa definición, es permisible teóricamente considerar a los animales no humanos como trabajadores. Es decir, los animales no humanos, así como los animales humanos, al relacionarse de forma dialéctica con la naturaleza, se transforman a sí mismos y en el proceso transforman a la naturaleza. Em, Eso implicaría que una actividad con propósito, es decir, el trabajo en sí mismo, ya no sería el aspecto central para considerar trabajo animal, sino la relación que tiene el trabajador con la transformación metabólica de la naturaleza, en este caso los animales no humanos. Bien, tan solo aquí conviene precisar que en la época en la que Marx estaba escribiendo, y estos sí son los escritos de John Bellamy Foster, en especial hay un texto bien interesante que se llama Marx y el especismo alienado, en donde plantea que Marx sí estaba familiarizado con la etología cognitiva de ese tiempo y con los avances en psicología animal, lo cual, retomando a Federici, por ejemplo, sobre la imposibilidad de pensar a Marx como patriarcal en cuanto a su desarrollo teórico, permite más bien situarlo de forma histórica en el desarrollo de sus ideas. Esto quiere decir que desde una perspectiva materialista yo no me atrevería a plantear la teoría de Marx como especista en sí misma. Ahora bien, la teoría del valor trabajo de Marx sí tiene una visión antropocéntrica, como habíamos mencionado, la idea de la capacidad de mentalizar el trabajo, eh, que se coloca como exclusivamente humana, sí limita esta categoría de trabajo. Ahora bien, si consideramos al contrario la capacidad metabólica para transformar la naturaleza en el sentido de el trabajo, y el hecho de que a los animales no humanos se les roba su fuerza de trabajo, y además la totalidad de su vida, es decir, los animales son considerados tanto instrumentos como objeto del trabajo, sin duda se podría hablar de lo que llamo yo, junto con David, que va a estar en la escuela también, proletarización animal. Bien, entonces, tan solo para cerrar este pequeño apartado, es importante plantear que han habido desarrollos importantes en términos de la agencialidad de los animales no humanos. Y nosotros como activistas, como militantes, en especial si hemos participado en acciones directas o hemos estado cerca a los mataderos, claramente podemos observar cómo los animales no humanos están resistiendo a su condición de explotación. Hay una dimensión consciente del lugar en el que se encuentran. De hecho, Jason Rival tiene un texto que se llama Miedo al planeta animal, la historia oculta de la resistencia animal, en donde a través de trabajo de archivo lo que hace es rescatar las diferentes formas en las que los animales históricamente han resistido. Cada vez que un cerdo patea al matarife, cada vez que una vaca intenta saltar del camión que le transporta al matadero, o que una orca en SeaWorld mata a sus captores, están abiertamente resistiendo a su condición de explotación. Entonces, por fuera de esta condición ontológica del trabajo de Marx, que presupone la intencionalidad subjetiva, en la actualidad podemos dar cuenta de que hay una resistencia animal. Y esto es interesante políticamente porque una de las particularidades de los animalismos
es que el título, Carla, del texto se llama Miedo al planeta animal, la historia oculta de la resistencia animal. Toda esta charla, en síntesis, es un trabajo del artículo publicado en la revista latinoamericana de estudios críticos animales. Estado especista, proletarización animal o sustracción de la vida, reflexiones marxistas sobre la cuestión animal. Allí van a encontrar todas las referencias que estoy haciendo. Entonces, esto permite pensar la noción de agencia y la noción de resistencia animal. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Ah, y les decía que la particularidad, como saben, es que los animales no humanos o la lucha animalista tiene una particularidad y es que los sujetos políticos no son los mismos que los sujetos oprimidos. Es decir, nosotros no somos los cerdos que están actualmente en los mataderos. Y esto genera complicaciones políticas que Steve Best luego las resuelve con lo que él llama el punto de vista animal y es asumir la perspectiva de los animales no humanos para pensar políticamente la liberación animal. Pero bueno, ese sería otro tema. Entonces, la idea de proletarización animal pasa por considerar la dominación, la explotación y la instrumentalización de los animales en las relaciones capital-trabajo. Y en ese sentido, voy a citar un texto que tenemos con el David que se llama, de hecho, Reflexiones Animalistas desde el Sur, en donde decimos que el especismo opera en un nivel práctico, material y cotidiano por las relaciones sociales de producción, es decir, la interacción económica entre personas, que tiende a maximizar la tasa de ganancia, tiende a reproducir la vida material mediante el intercambio de mercancías, bienes estimados según su valor de cambio y no según su valor práctico, tiende a la extorsión de la plusvalía, es lo que habíamos comentado, el robo del valor sobrante del trabajo del trabajador para subvencionar la inactividad del patrón o propietario de los medios de producción y tiende a sobreponer todas estas intenciones subjetivas, propósitos, a la viabilidad real del modelo global, es decir, que es irracional. Esto es el capitalismo entendido como mercantilización de la vida y explotador de la vida. No solo se extrae plusvalía del trabajador, sino de toda forma de vida animal o vegetal. Entonces, la proletarización animal en ese sentido supone tres categorías. La una es la de dominación animal, la otra es la de explotación animal y la última es de instrumentalización animal. Como habíamos visto, el especismo considerado ideológicamente tiene un despliegue y un sustrato institucional. Y esto es lo interesante para pensar la idea de un Estado especista, y es que las dinámicas que sostienen el orden de especie están transversalizadas al arreglo institucional que suponen los Estados. Esto quiere decir que hay dispositivos institucionales que permanentemente están reproduciendo la idea de los animales no humanos como cosas, como objetos, como mercancías, como instrumentos del trabajo. Con esto me refiero tanto a todo el aparato jurídico, como habíamos visto, así como los medios que tiene la burguesía para disputarse la ideología, es decir, la educación, la escuela, eh, y bueno, luego todo el sistema médico, el sistema nutricional, como sabemos, las corporaciones. Es decir, hay todo un entramado que opera tanto en el nivel de lo societal como en el nivel del Estado y del mercado que transversaliza la proletarización animal, la idea de los animales no humanos eh, como objetos, instrumentos o mercancías del trabajo. Entonces, en ese sentido, conviene precisar que entendemos por dominación animal como esta relación de poder que pasa por una dominación económica. Es decir, la dominación animal explícitamente alude al lugar que tienen los animales no humanos en el trabajo. Es decir, la dominación animal en últimas cuentas designa el lugar entre la relación capital-trabajo de los animales no humanos dentro de la estructura económica. Ahora,
voy a citar una parte de Yeso Hribal, donde dice: la división social del trabajo es una división que por un lado coloca a los humanos y a los demás animales junto como una misma mano de obra. Hoy en día el trabajo de los demás animales ya no se considera dentro del mismo marco que el trabajo humano, pero hace siglos la separación no estaba clara. Entonces la dominación animal alude a este lugar de explotación económica que también viven los animales no humanos, en el sentido, como habíamos visto, que en donde se ven despojados de las mercancías que producen como su propia vida. Luego, la explotación animal alude, como habíamos visto, a la idea de los animales nómados como un grupo explotado y como un grupo alienado. Entonces, recuerden la categoría que vimos de enajenación de Marx, en donde básicamente designa el, el lugar que no se le confiere al trabajador respecto a lo que él produce. En el caso de los animales, el robo, la extracción del plusvalor, también sucede. Y lo interesante es que los animales son alienados de sus propios productos, que en este caso consisten en partes de su propio cuerpo o de su vida misma. Es en ese sentido en el que se entiende la explotación animal, en el sentido de los animales no humanos como otro grupo enajenado. Luego, respecto a la relación de valor y a la noción de plusvalor, es decir, a la idea de explotación animal, lo que Marx plantea es que no solo son trabajadores productivos sus jornaleros, sino que también es productivo el ganado de labor. Los trabajadores y el ganado que se emplean en la agricultura no solo reproducen un valor igual al de su propio consumo, como los operarios de cualquier manufactura, o bien un valor igual al capital del que los emplea conjuntamente con los beneficios correspondientes, sino que producen un valor mucho mayor. Entonces, esta cita de Marx permite situar a los animales dentro de la categoría de explotación, en el sentido en el que también son sujetos a los cuales se les extrae el plusvalor. Bien, entonces la extracción del plusvalor del trabajo y la vida de los animales no humanos es un aspecto fundamental de la economía global, y lo que vamos a hacer ahora es ingresar directamente a la idea del Estado especista, tomando como ejemplo los regímenes de acumulación fordista y el estado de bienestar. Pero antes me gustaría enfatizar en que hay elementos que se encuentran semejantes en la explotación laboral humana junto con la explotación animal, y es que los animales son obligados a concentrarse en una sola actividad productiva, al igual que en los regímenes de acumulación, en las cadenas de producción, se especifica el trabajo de los animales. Luego, los animales son alienados de los obreros, decía, se especifica, y también de los animales. Luego, los animales son alienados de sus pares, privándoles de su interacción social y natural. Y finalmente, algo que sí no consideró Marx en su idea en su trabajo sobre la teoría del valor, eh, es que los animales son alienados de su propia naturaleza y de su propia condición de animal. Esto daría cuenta de la última categoría, que es la de instrumentalización animal. La idea de instrumentalización animal en ese sentido sería volver a los animales no humanos como fines para la lógica productiva del capital, y esto en lo concreto es la domesticación animal, algo que va a trabajar el David Proaño en las próximas clases. Pero en síntesis lo que vemos es que el capital se inscribe en los cuerpos de los animales a través de, por ejemplo, la modificación genética, el uso de antibióticos, el uso de hormonas. Es decir, la idea de instrumentalización animal en este caso da cuenta de cómo se modifica no solo la actividad productiva de los animales, sino sus propios cuerpos y sus vidas para obtener capital. Eh, Bien, entonces, en síntesis, la idea de Estado especista presupone
que hay una transversalización institucionalizada de la proletarización animal. Y la proletarización animal, en síntesis, tiene como tres ejes fundamentales la idea de dominación animal, que da cuenta y designa de esta dominación económica, en donde los animales no humanos son tanto capital fijo como capital variable, es decir, son instrumentos de producción como mercancías y como jornaleros, si se quiere. Luego la explotación animal da cuenta del robo que se hace del plusvalor que generan los animales no humanos en el sentido de la producción de bienes como, como partes de su cuerpo o como su propia vida. Y para finalizar este apartado que estoy resumiendo, la instrumentalización animal da cuenta del proceso mediante el cual se tiene que inscribir el capital en los cuerpos de los animales no humanos para hacer viable y, y productiva la explotación. Como les había dicho, esto pasa por la modificación genética, el uso de antibióticos y hormonas y todo lo que supone la agricultura animal y la ganadería intensiva. Entonces, para resumir esta idea de Estado especista, conviene plantear que el poder del Estado es muy importante para quienes se benefician de la opresión de los humanos y de los demás animales. El Estado ha sido utilizado para facilitar la opresión. En ese sentido, es pertinente considerar al Estado desde esta perspectiva marxista como un aparato de dominación política de clase, que también opera y opera sobre los animales no humanos y legitima su condición de explotación, opresión e instrumentalización. Bien, entonces, ahora para aterrizar un ejemplo de lo que hemos estado desarrollando, que es la idea de Estado especista y el lugar de los animales en el sistema capitalista, em, conviene traer el caso histórico del estado de bienestar, de los estados de bienestar y en especial de los regímenes de acumulación fordista. En estos regímenes de acumulación, en síntesis, lo que pasó es que los encadenamientos productivos o las cadenas de producción se volvieron más acelerados y además especializa el trabajo en el sentido en el que tienes, imagínense la idea de Ford y de la producción de autos. Más o menos esa es la lógica de las cadenas de producción. Y luego si transportas o si traspolas esa cadena productiva a la agricultura animal y la ganadería intensiva, tienes el surgimiento de las granjas factoría, que es un poco lo que me interesa abordar ahora. Em, Antes de entrar a la dinámica misma de la granja factoría en el marco del sistema capitalista y de los regímenes de acumulación fordista, es importante señalar que de la mano de estos regímenes de acumulación fordista surgen los estados de bienestar. Y hay varias críticas a los estados de bienestar, tanto por derecha como por izquierda, y una crítica ecologista. Y parte de la crítica ecologista y la crítica por izquierda es que los estados de bienestar supusieron la incorporación de las masas a dinámicas de consumo de las cuales antes estaban privadas, así como también participación política y social, ampliación de derechos. eh, pero lo interesante es que incrementa la capacidad de consumo de los sectores populares con los estados de bienestar. Imagínense el crecimiento de las clases medias. Y esto también reconfigura las relaciones de capital-trabajo. Entonces, lo importante de los estados de bienestar y por qué utilizo como ejemplo para elaborar la idea del estado especista es que en la medida en la que incrementa el consumo, la producción y por tanto la explotación de los animales se ve más agudizada por este encadenamiento productivo que supone abaratar costos y incrementar permanentemente la productividad. Y bueno, la crítica esa sería la crítica ecologista y animalista a los estados de bienestar, en el sentido en el que agudiza la crisis ecológica y la explotación animal, especialmente en cuanto a la relación norte-sur,
Y la crítica por izquierda, en la que no me voy a detener mucho, es que los estados de bienestar, en la medida en la que otorgan derechos, ampliación de ciudadanía, incorporación de las masas a los, a los, a las dinámicas de consumo, de alguna manera logran matizar el antagonismo de clase. Esto también supuso, por ejemplo, las dinámicas corporativas de los sindicatos, lo cual mermó mucho el potencial revolucionario de la clase obrera. Pero volviendo sobre la cuestión animal, es importante retomar las investigaciones y bueno, en este artículo yo retomo el trabajo que hace Peter Singer sobre la granja industrial y es que toda la lógica productiva del capital, que como les decía consiste en abaratar costos y mejorar la producción, implica que los intereses de los animales no humanos, por supuesto, no se tomen en consideración absoluta y esto los relegue a lo que ya sabemos, jaulas batería, confinamiento intensivo, el uso de antibióticos, drogas, procedimientos quirúrgicos sin anestesia, la selección genética, la lógica de engorde. eh, esta dinámica que ustedes conocerán abiertamente es la que permite ubicar la lógica del capital inscrita en los cuerpos de los animales no humanos. De hecho, volviendo sobre Gribal, dice, varios siglos y mucho esfuerzo tomó el modificar la manera en la que estas criaturas vivían. A esto se refiere la idea de domesticación como una suerte de biopoder si se quiere, que se ejerce contra los animales no humanos. Entonces, la lógica económica detrás de la producción animal supone acentuar estas dinámicas competitivas en el plano del mercado y es la lógica del crece o muere. Entonces, el crece o muere lo que implica es la agudización de la explotación animal en la medida en la que la industria, por ejemplo, de la carne, está en competencia permanente, lo cual supone, como saben, los monopolios del capitalismo, lo cual incrementa y agudizan las diferentes formas de explotación. Entonces, en síntesis, lo que quiero plantear con este apartado es que el encadenamiento productivo de los regímenes de acumulación fordista y las lógicas del capital en ese momento, en esa fase del desarrollo del capitalismo, dan lugar a las granjas factoría. Acá retomo algunas entrevistas clínicas que hace Melanie Joy en su libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, en donde se da cuenta de cómo tanto los animales no humanos como los trabajadores humanos eh, forman parte de esta producción capitalista del régimen fordista. Les voy a leer una, pero les invito a que revisen el texto de Joy y mi artículo si les interesa volver sobre las citas que hemos trabajado. Los trabajadores de las plantas de despiece de carne pasan prácticamente todas sus horas de vigilia en fábricas atestadas con suelos cubiertos de sangre y grasa. El ritmo incansable de las líneas de despiece los mantiene en riesgo constante de accidentes graves. No es sorprendente que, al igual que el resto de animales a los que hay que expoliar, cuando se resisten a cumplir órdenes, los trabajadores de las fábricas de animales sufran maltrato físico y psicológico si no responden como se espera de ellos. Entonces, un poco este apartado quiere dar cuenta de cómo el método y la línea de ensamblaje, ¿se acuerdan? Les decía, imagínense la producción de Ford, eh, sitúa tanto a los animales no humanos como a los trabajadores como fácilmente reemplazables y estos encadenamientos productivos facilitan la explotación de los animales no humanos, lo cual supone situarlos en condiciones terribles de, de explotación y de opresión que se ven agudizadas por esta fase de desarrollo del capitalismo. Bien, entonces ahora voy a leer un poco solo para ilustrar por si acaso alguien no tenga muy claro cómo es el encadenamiento productivo en una granja factoría. Y dice, la línea de producción de las granjas factorías es devastadora para los animales no humanos. El uso de pistolas de aturdimiento, sierras eléctricas, sierras craneales, herramientas de pinzamiento, cuchillos, químicos como el amoníaco, dióxido de carbono,
está vinculado a accidentes o heridas graves para los trabajadores y como para los animales no humanos. Esto debido a que la línea de producción, la línea de ensamblaje, supone un tiempo mínimo requerido. Esto implica, por ejemplo, matar a más de 100 pollos por minuto. Entonces, esta es un poco la idea que quería que se hagan de cómo el Estado especista en esta fase de desarrollo del capitalismo agudiza la explotación animal. Es por eso, por ejemplo, sin querer entrar mucho allá, que el rol que hacen en el Frente de Liberación Animal o los rescates abiertos al visibilizar estas condiciones de explotación son realmente relevantes políticamente porque permiten denunciar esas condiciones productivas del capital. Y no porque pretendamos desde nuestras perspectivas abolicionistas mejorar esas condiciones, sino porque permiten denunciarlas y visibilizarlas. Eh, entonces, para cerrar esta parte, Bob Torres en su libro La economía política de los derechos animales plantea que el producto del trabajo de los animales, un trabajo que los animales explotados eran obligados a hacer en horribles condiciones. Los animales no son trabajadores que regresan a sus hogares cuando termina su jornada laboral, por el contrario, son propiedad de alguien. Esa persona puede disponer de ellos y deshacerse de ellos según le parezca oportuno, al igual que puede hacer una herramienta o cualquier otro objeto. Entonces, para terminar este apartado y sobre la base en la que se asienta la explotación animal, es la idea de propiedad. Como les había visto, como habíamos visto, estas formas jurídicas y estas concepciones de lo político que sitúan a los animales no humanos como propiedad permiten un despliegue fácil y no no problemático del Estado especista. Bien, entonces ahora, ahora voy a pasar brevemente por la idea de domesticación porque David va a trabajar abiertamente esto, pero en síntesis, la domesticación animal da cuenta de este proceso radical de sustracción de la vida, pero además de la pérdida de la libertad y autodeterminación de los animales no humanos. Como habíamos visto, el desarrollo del capitalismo supuso que se inscriba el capital en los cuerpos de los animales y esto implicó un arduo trabajo eh, de largo aliento que terminó por modificar la vida de los animales y cómo ellos se desarrollan metabólicamente con la naturaleza. En ese sentido, Niebert trabaja la idea de domestication, que en inglés sería un similar a domesticación y explotación, en donde en síntesis da cuenta del proceso en el que históricamente la masacre de los animales ha estado conectada íntimamente con la masacre de los grupos devaluados y cómo estas dos masacres han formado elementos nodales en las dinámicas de acumulación del capital. Bien, entonces con esto vamos a ir terminando, que es la última parte del texto, en donde sentados de esas bases, que resumiendo consisten en considerar el Estado especista bajo estas tres lógicas de explotación, eh, dominación e instrumentalización animal, entender que la propiedad animal es la base sobre la cual se despliega el Estado especista y a través es la forma jurídica sobre la cual se legitima la explotación de los animales y esta consideración del Estado como aparato de dominación de clase. La pregunta política con la que quisiera cerrar esta clase introductoria, este compartir inicial, es si desde esta lectura eh, breve y de alguna manera inicial de una teoría estatal desde una perspectiva animalista, si es posible reformar al Estado especista. Esa sería la pregunta política sobre la cual nos arroja toda esta reflexión que hemos hecho. Eh,
Entonces, acá conviene pararse desde dos lugares del desarrollo marxista sobre el Estado y el poder político. Y es que hay una concepción que es más cercana a Ralph Miliband, en la que se considera al Estado como un instrumento. Es decir, la clase dominante en la sociedad capitalista utilizaría al Estado como un instrumento para dominar a la sociedad, para aminorar la recrudización de la contradicción capital-trabajo, si se quiere. Lo interesante de esta perspectiva es que sitúa al Estado como instrumental, es decir, que la burguesía, en la medida en la que posee el poder económico, es capaz de utilizar al Estado como un instrumento. La segunda perspectiva, que es más cercana a la idea de a otros desarrollos como GSOP, y es la idea del Estado en su dimensión estructural, es decir, que el Estado inherentemente es capitalista y que por tanto hay una correspondencia entre la forma y la función del Estado. Es decir, en la primera acepción de un Estado instrumental, la burguesía utiliza al Estado como un aparato de dominación de clase, y en la segunda, en la que el Estado es estructuralmente capitalista, no hay una relación instrumental porque el despliegue mismo de la forma y la función del Estado responde a los intereses del capital. En la primera perspectiva sobre el Estado hay una noción que se ha trabajado sobre autonomía relativa, y es que si se considera al Estado no como una cosa, sino como un juego político, un arreglo institucional en permanente disputa con diferentes actores y con cierta autonomía relativa frente a la burguesía, frente a las élites empresariales, de alguna manera habría como incidir en el Estado. Es lo que la izquierda latinoamericana llamó la recuperación del Estado. Desde una perspectiva anarquista eso es cuestionable, pero en todo caso, volviendo sobre el tema del Estado especista, antes de entrar a la cuestión, me gustaría arrojar algunas preguntas que me hago al final de este texto, y es si es posible reformar el Estado especista en términos de pregunta. ¿Cuál es el valor de las disputas institucionales por los llamados derechos animales? El neobienestarismo, cuya expresión político-institucional reside en el reformismo, ¿es funcional al capital y al Estado especista? ¿O cómo es posible interpelar desde las propias normativas del Estado las prácticas y discursos constitutivos del especismo antropocéntrico? Em, Estas son algunas reflexiones que en última instancia permiten entender cuáles son las relaciones, los regímenes políticos y jurídicos entre el especismo y las nociones de animalidad, así como en las nociones de estatalidad, lo cual nos lleva a un impasse político. Es decir, una gran fracción de los animalismos globales creen en esta disputa. Hay otra que no, que están más cercanos a los abolicionismos. Eh, entonces conviene tener una teoría del Estado, pararse desde algún lugar desde el cual se conciba el Estado, y a la democracia también, para repensar nuestro accionar político. Yo no tengo una respuesta cerrada, pero voy a terminar con el hecho de que Marx, en especial en el Manifiesto Comunista, y me parece que en el tomo 2 del Capital, curiosamente se refiere a las protectoras de animales de ese tiempo, de mediados del siglo XIX, como parte de los socialismos utópicos, o como parte del reformismo de la época. Porque recuerden que para Marx la democracia es una democracia burguesa y liberal, y la consecución de libertades a través del Estado, recuerden que es una libertad formal, no real, en la medida en la que hay un sustrato económico que no hace viable la consecución de esa libertad formal. Entonces, voy a leerles esta parte que me parece interesante antes de cerrar con los debates sobre ciudadanizar a los animales. Em, entonces,
En el tomo uno del Capital y en el manifiesto del Partido Comunista escrito junto con Engels, en efecto, Marx sitúa a las protectoras de animales, y esto es interesante porque no es anacrónico con esta época, como parte de los socialismos conservadores y burgueses. Dice, a esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden mejorar la suerte de la clase trabajadora, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales. Y lo curioso es que Marx concibe el bienestar animal como parte del reformismo social. Y eso implica, en síntesis, que como toda lógica reformista desde el punto de vista marxista, no busca cuestionar el estado de la sociedad en términos de la estructura económica sobre la cual se asienta, sino tan solo generar ciertos cambios en las condiciones sociales eh, existentes y no en las condiciones estructurales. Desde esa lectura, la reforma animalista sería considerada, al igual que cualquier otra forma de reformismo, como el trade unionismo, eh, como reaccionaria y conservadora. Desde esta lectura estructural de la economía política y la estructura económica de la sociedad bajo las lógicas del capital. Bien, entonces, ahora para finalizar, sobre si es o no posible reformar el Estado especista, hay unos debates interesantes sobre teorías de ciudadanía, en especial el debate que plantea Donaldson y Kimlicka, en donde una de las formas para de alguna manera reformar el Estado especista sería a través de la idea de ciudadanía animal, o la idea de otorgar derechos a los animales en el marco de la expansión de regímenes de ciudadanía. Esto implicaría considerar derechos sociales para los animales, por ejemplo. Entonces, lo que hacen estas teorías es, en síntesis, problematizar la idea de ciudadanía, y es que la ciudadanía o las teorías de la ciudadanía toman tres ejes, pero el problema es que ponen demasiado énfasis en uno de ellos. El primero es la ciudadanía vinculada a la nacionalidad, es decir, los individuos situados en un territorio estatal. Desde ese punto de vista, hay trabajos como los de Tavera que piensan la idea de derechos territoriales para los animales no humanos a partir de la categoría, por ejemplo, de naciones animales. Esto supone, por ejemplo, entender que los animales silvestres están circunscritos a territorios específicos. Luego, el segundo punto es la idea de soberanía popular, es decir, que el Estado pertenece al pueblo. Y el tercer punto, que es sobre el que redunda la crítica antropocéntrica a la idea de ciudadanizar a los animales, es que la agencia política democrática, entendida como la capacidad del individuo para ejercer sus derechos políticos. Entonces no me voy a meter en las discusiones que hay en torno a la filosofía política y la idea de derechos animales, pero el problema de las teorías sobre ciudadanía es que enfatizan demasiado la última, es decir, la agencia política. En los debates neoconstitucionalistas, por ejemplo, sobre los derechos de la naturaleza o los derechos de los animales, este es el tema central, es decir, la incapacidad que tendrían los animales no humanos o la naturaleza para ejercer sus derechos políticos. Lo cual en última instancia nos lleva a preguntarnos quién es un ciudadano y qué características debe alguien tener para pertenecer a la comunidad política. Eh, Nuevamente apelar a este criterio que cuestiona la agencialidad de los animales no humanos eh, implicaría, y los trabajos de Singer dan cuenta de ello, cuestionar también, por ejemplo, la incapacidad que tendrían niños, niñas o personas con discapacidad intelectual que tampoco pueden ejercer derechos políticos. eh, en ese sentido, estas personas tampoco serían consideradas ciudadanas. Esa es un poco la crítica que hace Donaldson y Kimlicka a la idea de comunidad política. Eh, entonces es un debate que no está cerrado y solo para terminar quisiera trabajar brevemente Peluchón y Francione. Para Peluchón, al contrario de Donaldson y Kimlicka, los animales no son ciudadanos, sino que son sujetos políticos. Y dice, los animales no son nuestros conciudadanos porque no se consideran a sí mismos miembros de nuestra comunidad política, no sienten que pertenecen a una comunidad política particular ni a un Estado. Ahora, el problema de Peluchón
es que al negar la idea de ciudadanía para los animales no humanos, es que de nuevo cae en la idea que trabajamos al interior, hace un rato, de el requisito de la agencialidad para poder ejercer derechos políticos y la percepción subjetiva que tenga el ciudadano o la ciudadana para pertenecer a dicha comunidad política. Esto implicaría, como habíamos visto, excluir también a ciertos otros humanos, como humanos con discapacidad intelectual o los niños y niñas. Sin embargo, lo importante de Peluchón es que se atreve a concebir a los animales como sujetos políticos. Y esto es, los animales son sujetos políticos porque tienen intereses y preferencias individuales y son capaces de comunicarlos, aunque por lo general sus condiciones de vida no les permitan hacerlo. Es decir, el hecho de que nosotros no podamos acceder a las demandas, si se quiere, a los intereses, como habíamos visto, a sus formas particulares de resistencia, no supone que eso no implica que ellos no sean sujetos políticos, entendiendo sujeto político como aquel que está disputándose una condición vital, si se quiere, o normativa del mundo. En este caso, tan simple como que se les deje en paz, como que no se les explote. Em, entonces, siguiendo en esta lectura, que por cierto, como bien nos comenta Carla, es una lectura liberal, pero además eurocéntrica, em, sobre la cual nosotros nos distanciamos, y es de este intento de ciudadanizar a los animales. Lo curioso, lo rescatable de aquello es que cualquier intento que pretenda incidir en las estructuras jurídicas del Estado especista debería, retomando a Francione, no perseguir elementos neobienestaristas como matanza humanitaria o cuestionar el sufrimiento innecesario, sino cualquier disputa jurídica que se dé debería estar encaminada en derrumbar la idea de propiedad animal. Y aún así, retomando a Marx, la idea de derrumbar la propiedad animal podría en última instancia ser una victoria tan solo formal. Es por ello que lo que en síntesis planteo, y retomando la idea de Marx sobre la diferencia entre libertad formal y libertad real sobre la cuestión judía, es que toda disputa que se haga al interior del Estado, en última instancia, tiene que tener como correlato, si quieren, societal, una amplia base popular. Y me parece que el problema del reformismo animal es que busca casi operar como grupo de presión y no como movimiento social. Y con esto comienzo a terminar, y es que cualquier demanda que pretenda traducirse a través del Estado supone en última instancia, por ejemplo, utilizando la idea de derechos, eh, reafirmar los presupuestos y los paradigmas epistémicos y políticos de la modernidad capitalista, lo cual para los pragmáticos no es problemático, pero para quienes pensamos el problema de la modernidad capitalista sí es problemático en la medida de que reafirma estos presupuestos sobre los cuales se despliega toda la matriz civilizatoria de Occidente. En ese sentido, conviene más bien para nosotros pensar una política de alianzas, interpelar a las izquierdas antropocéntricas, su supremacismo humanista y su particularismo de clase, en donde tienden a reducir como prioritaria la contradicción capital-trabajo, anulando la contradicción humano-naturaleza, la contradicción humano-no humano. Y voy a cerrar con una cita en donde básicamente planteamos con el David en un texto que se llama El asunto antiespecista, un desafío para las izquierdas, que un animalismo abolicionista, un animalismo anticapitalista, que tenga como base teórica esta lectura estructural de la cuestión animal, y que denuncie al Estado como especista inherentemente, supone un amplio reto para las izquierdas, porque las izquierdas del capital no han podido, o en última instancia han agotado sus esquemas en la medida de que todavía no pueden acceder a la crítica radical que supone el animalismo en última instancia. Entonces decimos,
Este desafío representa para la izquierda ir de la crítica del trabajo enajenado a la crítica de la domesticación, de la crítica de la propiedad privada a la crítica de cualquier propiedad sobre alguien, de la crítica de la sustracción de plusvalía a la crítica de la sustracción de vitalidad, es decir, a la crítica radical de la proletarización animal, de la crítica del despojo de la sustancia a la crítica del despojo del instinto, es decir, a la crítica de la domesticación. Entender a la esclavitud animal no como una consecuencia del capitalismo, sino como una de sus fuentes, y entender a la domesticación del cuerpo no como consecuencia de la racionalidad científica, sino como el antecesor directo de la domesticación de la mente, operada a través de la racionalidad moderna capitalista de la tecnociencia, son las bases para una verdadera transformación política de la sociedad. La actualización o superación de un sujeto privilegiado, encargado de llevar la revolución por la expansión, diversificación y articulación de otros sujetos emancipatorios, esto es, mujeres, cuerpos no binarias, indígenas, negros, montubios, eh, y por supuesto los demás animales o quienes pretendemos animalizarnos. Entonces, para terminar, me parece que el reto que dejan estas reflexiones es que, en última instancia, si consideramos una teoría animalista sobre el Estado, nos debemos una reflexión política sobre la viabilidad real de reformar o no el Estado, o al contrario de articular procesos de resistencia social que operen por fuera o en los márgenes del Estado, pero que tengan el suficiente poder político para interpelar permanentemente al Estado, por ejemplo, cuestionando la propiedad animal. Bien, entonces con eso creo que podemos cerrar. Ya vamos a pasarnos más de la hora y 20. Así es que si quieren podemos leer un poco los comentarios y algunas impresiones que tengan para, para comenzar a cerrar. Por ejemplo, Carla nos dice, creo que para destruir el especismo es necesario destruir al Estado. Y sí, en síntesis, una perspectiva anarquista sobre la cual nos paramos, o en resumen, esta clase, este compartir, daría cuenta de ello. Gracias, Carla. Es decir, de la misma manera que para derrocar los cimientos del patriarcado, o de la contradicción capital-trabajo y del recrudecimiento de las condiciones de explotación laboral, para nosotros también es necesario la destrucción del Estado, para poder, por consecuencia, destruir el especismo. Así es que gracias. Pensar otras maneras, nos dice Carla, de organización política desde la comunalidad, abandonar la subjetividad proletaria y ciudadana. También habría que repensar el trabajo, si hay otras maneras posibles de existencia. El texto de Pierre, La sociedad contra el Estado, creo que podría darnos claves para una lectura que escape de todas estas categorías de tradición europea. Sí, igual la idea de ciudadanía animal, como habíamos visto, y la idea o la búsqueda de ciudadanizar a los animales como un intento a la final de perenizar la domesticación animal y, y desplegar nuestras formas jurídicas para con los demás animales. Em, Cristina, la gata, saludos por ahí, nos dice, el problema radica en la creencia de separación. La mente cree que necesita apropiarse y modificar, es decir, tecnología, apropiarse de la naturaleza y matar, matándose. Sí, entonces criticar la idea de razón instrumental me parece que es un elemento fundamental que nos permite situar al Estado especista, ¿no? Como habíamos visto, el especismo adquiere su fase más aguda en la modernidad capitalista y parte de esa agudización pasa por el hecho de que la objetivación, la apropiación del otro se vuelve total. Bien, entonces, si tienen más comentarios, podemos seguir interactuando un poco, o si no, les invito a la charla que vamos a tener con Bran Molina. Bran Molina es del Frente de Resistencia Animal y de la Tierra de Costa Rica. Son unos compes anarco-veganos. Y la próxima clase un poco busca salirse como de este
de esta reflexión teórica más de orden marxista y pensar la relación entre el anarquismo, los veganismos y la liberación animal. Entonces, si no hay más comentarios, nos vemos el próximo sábado con Bran. Quería comentarles además que al final de estas escuelas nos interesaría que quienes sigan la reflexión podamos hacer como una asamblea o una relación más horizontal en donde no solo nosotros hablemos y así poder intercambiar ideas sobre todo lo que hemos trabajado y en especial nos interesa al final de la escuela poder desarrollar una agenda política en conjunto con quienes les resuene los planteamientos que acá estamos esbozando. Entonces eso, compes, gracias Carla, gracias Gata, a todos quienes han participado. Nos vemos el sábado y ojalá puedan compartir este, estas reflexiones un poco desordenadas sobre estado especista, proletarización animal y el rol de los animales no humanos en las dinámicas productivas del capital. Saludos igual al Carlitos de Resistencia Animal de Colombia. Les recomiendo igual la revista latinoamericana de estudios críticos animales. Son unas compas de Argentina que realmente trabajan muy duro por pensar la cuestión animal desde América Latina y generar espacios dentro de la academia para que se dispute la agenda antiespecista. Este artículo que trabajamos ahora se llama Estado especista, proletarización animal o sustracción de la vida, reflexiones marxistas sobre la cuestión animal y está en la revista. Y está en un dossier bien interesante que se llama Animalismos en los horizontes de las luchas anticapitalistas, que pueden descargarlo libremente. Si es que les recomiendo mirar esa página también. Bien, nos vemos el sábado. Gracias, compas.